Nuevamente, buenas noches. Qué bueno que te diste el tiempo de estar aquí. Quiero agradecer primeramente a Dios por la oportunidad que hoy me da, por mis pastores, por esta oportunidad de utilizar unos minutos para compartir un poquito de lo que Dios tiene para ti, de lo que Dios ha hecho en mi vida, pero sin duda son promesas que también tienen tu nombre. Amén. Vamos a ponernos en manos de Dios. Señor, gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias porque hoy sabemos que escucharemos una palabra que nos aliente, que nos guíe, que nos direccione. Y quizás que nos redireccione, Señor, si en algún momento hemos querido cambiar el camino. Declaramos, Señor, que hoy somos tierra fértil, somos una buena tierra, que hoy se escuchará tu palabra, pero también daremos frutos, Señor. En el nombre de Jesús, y que yo sea un instrumento, Señor, en tus manos, para que hables a la vida de cada una de mis amadas hermanas. En el nombre de Jesús, amén. Y si bien es cierto, lo he escuchado de muchas personas que han estado aquí arriba cuando dicen, la verdad no estaba planeado, la verdad es que Dios ha hecho cada uno de los detalles de esta noche, y hoy lo confirmé cuando escuché a la pastora Vianey diciendo esa palabra. No te rindas, y conecta, pero sí, como anillo al dedo con lo que Dios hablaba en este tiempo que estuve orando y pidiendo, Señor, que puedo hablar, que yo sé que son maravillas las que puedo hablar porque provienen de ti, pero algo que realmente nutra, que realmente haga efecto en el corazón de mis hermanas. Y Dios es bueno. Él preparó esta noche, independientemente que hubo manos al pendiente de todo, Él preparó esta noche. Y hoy vamos a hablar, traigo 3 versículos, pero vamos a empezar con una debilidad que tenemos, no las mujeres, todos los seres humanos. Realmente no solo es exclusiva de las mujeres, esa desesperación, esa ansiedad porque las cosas sucedan como palomitas en el microondas. Realmente cuesta someter a la carne y esperar las promesas de Dios. Las creemos, pero algo que Dios hablaba a mí muchas veces, y esta semana me lo recordó, me decía, esa fe con la que tú me pides, con la que me has pedido, y sigo pidiendo porque hay promesas que yo todavía estoy esperando, esa fe que tú utilizas para pedir, eres muy responsable en pedirme con fe, eres muy responsable incluso en armar esa oración perfecta que tenga santo y seña, un carro color rojo, ¿verdad? O sea, porque hemos sabido que es bueno especificar en nuestras oraciones. Con esa misma responsabilidad que tenemos para pedir, esa misma responsabilidad la tenemos que tener al momento de espera. Esa fe con la que pedimos y queremos, tenemos que transportarla al proceso. No sé si es una semana, no sé si es un año, no sé si son 6 años. Y vamos al primer versículo, que es Génesis. Yo creo que la mayoría va a saber perfectamente de lo que estamos hablando. Vamos a hablar de Sara. Dice Génesis 16, 1 y 2, no sé si lo tenga multimedia ahí arriba. Dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó. Bien pronto el señorón, así fueran de rápidos para ir por el garrafón, ¿verdad? Pero rápido. Aceptó y se fue a acostar con la sierva. 2 cosas que aquí me llamaron la atención. Dice Sarai, el Señor no me ha permitido tener hijos. ¿A quién le echó la culpa? A Dios. Especificó, el Señor no me ha permitido tener hijos. Entonces, eso a mí me impactó. O sea, ¿por qué culpo a Dios? ¿Por qué digo, Señor, por qué otra vez cuando me pasa algo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué cuestiono a Dios? ¿Sí? Y la segunda es que su desesperación la hizo tomar un atajo.
la desesperación, la vulnerabilidad de estar en esa zona en donde el enemigo realmente quiere tenerte. Él te quiere tener ahí vulnerable, con dudas, con miedo, con incertidumbre y con esa desesperación de querer hacer algo en mis manos. Es que yo tengo, porque por supuesto que el enemigo de ahí se agarra y él te asegura y te hace que pienses que tú tienes la solución, que tú puedes ayudarle al problema. Por muchos años yo estuve en ese lugar. Tomé las riendas creyendo que yo podía con mi problema. Y hablando de la espera y de la tranquilidad y la paciencia, ¿cuántos años le llevó a Abraham y a Sara a ver esa promesa cumplida? Fueron 14 años. Y otra cosa que Dios me decía y me volaba el caspero, como dice mi pastor Roy, era, Dios me decía, ¿sabes cuántas veces le tuve que recordar a Abraham que iba a tener descendencia? A Abraham, que era el padre de la fe. ¿Quién soy yo, Lorena Castañeda? Abraham era el padre de la fe. Y Dios dice, ¿cuántas veces crees tú, Lorena, que le tuve que recordar a Abraham que iba a tener descendencia? Y aún así, Abraham dudaba. Y aún así, Abraham le hizo caso a la doña. O sea, el Señor ya se la había presentado innumerables ocasiones. No voy a citar todos los versículos porque me tardaría toda la prédica de mi pastora Zenid y me va a correr y ya no me va a dejar pararme aquí. Pero son muchísimos versículos. El primero donde le dice, sal de tu tierra y te haré una nación grande. Te haré una nación grande. ¿Sí? Le habla cuando está en Siquem, le dice ahí también, te daré esta tierra a ti y a su descendencia. Después de que rescata a Lot, le vuelve a recordar. Llevaba como 6 ocasiones en las que Dios le había dicho, te voy a dar descendencia, y aún así Sarai tomó un atajo. Se desesperó y pensó que ella tenía la solución y que eso era lo correcto, porque pues veía que Dios no actuaba. Entonces, ponle nombre a tu promesa. ¿Cuántas veces te ha recordado Dios que te va a llegar ese hijo? ¿Cuántas veces te ha recordado Dios que tu marido va a servirle así con la misma pasión con la que tú le sirves? Identifica, aquí estamos hablando de un caso en específico, ¿verdad? Que ellos anhelaban hijos. Ponle nombre, hazlo tuyo. ¿Cuántas veces? Y pon tu nombre. Tengo que recordarte que tengo una promesa con tu nombre. Vas a hacerle caso a tu duda, al miedo. Y realmente yo volví a llorar, y cada que practicaba esto volví a llorar y volví a llorar. Yo tardé 8 años esperando la promesa de tener a mi esposo aquí en la iglesia de mi mano. Obviamente en esos 8 años yo todavía no conocía a Cristo, pero tenía el anhelo en mi corazón de que Él cambiara. Si han tenido la oportunidad de escuchar su testimonio, lo dio hace un par de años. El matrimonio estaba totalmente en la ruina. Por solo mencionar insultos, humillaciones. Llegó a decir que él era soltero, le daba vergüenza decir que era casado. 8 años lloré, mendigué, esa es la palabra, se escucha fuerte, pero realmente anhelaba en mi corazón que Él volviera a decirme, te amo, estoy contigo por la mujer que eres. Solo eran reproches, era recordarme una y otra vez que solo era por la niña, que solo era porque, y que si quería. ¿Cuántas no hemos escuchado esa palabra? Si te gusta, así soy. Y eran años en ese momento eran frustraciones, llanto, y había muchos consejos de amistades que me amaban, yo lo sé, eso yo nunca lo dudé, pero el consejo era, déjalo, puedes sola, no creo que no te encuentres una persona que te acepte con tu hija, aún y sin conocer a Cristo. Mi respuesta era, no, es que yo creo que me ama, porque si no me amara realmente, ya se hubiera ido, Él hubiera tomado la decisión de irse, yo no lo iba a dejar.
Y fueron muchas situaciones las que me hicieron desesperarme, tomar atajos, porque sí los hice. Sí, por coraje me iba, tomaba, llegaba en la madrugada, por darle en la torre, como decimos, querer tomar el toro por los cuernos y decir yo puedo hacerlo cambiar de opinión. Mujer, en tus fuerzas no vas a poder, ni podrás traer a tu hijo, a tu hija, ni podrás lograr el cambio que tú quieres ver en esa persona. Es tiempo de que sueltes, ¿sí? A Abraham y a Sara les llevó 14 años y en la toma de decisiones apresuradas, en la duda, en la desesperación, Sara perjudicó a terceras personas, porque si bien es cierto, yo creo que la sierva ni planes tenía de tener hijos en ese entonces, ella todavía quería seguir su vida y perjudicamos a terceras personas queriendo traer apresuradamente esa promesa, y lo único que ocasionamos es postergar más mi bendición, retrasar más mi proceso, y por supuesto que el enemigo eso es lo que quiere que logremos. Cuando yo llego a Cristo en una reunión de mujeres, precisamente Dios me habla, y Dios me habla por medio de un versículo que dice en Filipenses, lo borré. Acá está. Isaías 41:10. En ese tiempo me recuerdo, porque todavía lo tengo guardado, en mi mesa, en mi lugar, había un versículo. Llegué hecha garras esa noche. Llegué siendo un puñado de llanto, miseria en mi corazón, no había más que dolor, heridas tras heridas, porque muchas sabemos que las palabras y las acciones pesan más incluso que los golpes. Me acuerdo que eso se lo repetí muchas veces. Y este versículo dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Realmente para mí esa noche lo leí, solo me agaché, tomé aire, era su mano esperando que yo le diera la mía, porque yo estaba a punto de tirar la toalla, yo ya no podía. Muchas veces lo quise hacer, muchas veces en esas preguntas de él que era si te gusta, si quieres, yo le decía, ¿sabes qué? No quiero, ya no quiero llorar. Y estábamos a punto de soltar y a punto de dejar, y yo la veía como que, bueno, mira, pues si quieres lo intentamos otra vez, a lo mejor, y pues cambia la situación, y como que ya lo veía que echaba reversa. Entonces dije, Señor, entonces ¿en qué consiste esto? O sea, si yo hago todo lo que puedo y todo lo que está en mis manos. Entonces ese día fue esa palabra que necesitaba mi corazón. Eso fue un viernes, el domingo aquí estaba yo en la iglesia, mi primera vez que pisaba esta iglesia. Y Dios habló fuertemente, empezó a trabajar definitivamente en mi vida. Y sabes, llegó un tiempo en el que yo le decía, sabes, yo ya no quiero que Él cambie, solo sana mi corazón. Ya no quiero llorar, quiero amarme, quiero tener un valor para mí. Y empezó a trabajar Él en mí de una manera sorprendente. Yo nunca lo invité a la iglesia. Si había algo que yo le decía a mi amiga era, ¿sabes una cosa? Yo no lo voy a invitar porque me va a mandar por un tubo, por supuesto. Entonces nunca lo invité. Por medio del esposo de ella, un día le dice, vamos a la iglesia. Y no, mira, vamos a las gochas. A él le encantan todavía, pero ya no practica ese deporte. Vamos a las gochas, vamos a la iglesia, nos salimos a mitad del servicio y nos vamos a las gochas. Pues fíjense el medio que usó Dios para convencerlo. Yo no pude, y ahí se lo trajo el compadre. Llegó a la iglesia, claro que de esos mensajes que tú sabes que Dios tiene para hasta tu silla, para que te sientes porque te voy a hablar. Y volteaba y se me quedaba viendo, y tú les dijiste, ¿verdad? Tenía yo un mes yo no platicaba con nadie, solo entraba, me iba. Es que tú les dijiste, ¿cómo les voy a decir?
sea, Dios le habló sorprendente, de verdad. Grabó, tiene 6 discos de esa prédica grabada, porque él ahí lo marca como me quitó la venda de los ojos. Y lo que yo no pude hacer en 8 años, Dios lo hizo en 1 hora y media. Porque así trabaja Él. Cuando lo dejas actuar, cuando te quitas y le dices, Señor, yo ya no, actúa, tú hazlo, pero cuando sea verdaderamente. Porque a veces parece que hacemos eso, pero no soltamos eso que no queremos. No, ese sí no, eso no me lo toques porque ahí sí yo lo controlo. No, es todo. Entonces, él salió, llega a la media hora, a la hora y media que según iban a estar, y le dice mi compadre, ya, vámonos. Y él, no, espérate tantito. Y espérate, hasta que se acabó. Se acabó el servicio y ese día se entregó a Cristo. Fue el único que se entregó a Cristo ese día, lo tengo hasta la ropa que traía puesta, me acuerdo. Entonces, él salió siendo otro. De verdad, o sea, es inimaginable lo que Dios llega a hacer. Y así como este testimonio tengo muchos, y yo sé que tú también, porque Dios también te lo ha hecho, te ha hecho milagros. Entonces, eso que estás anhelando hoy no va a ser la excepción. Va a llegar en el tiempo de Él, porque eso también estoy segura, no es en tus tiempos, es en el tiempo de Él. ¿Y cuánto me queda, pastora? Todavía no me queda. Bueno, el proceso no terminó, por supuesto que yo estaba maravillada. En ese entonces fue, Padre, o sea, tú lo hiciste, señora. Yo le decía, recuerdo que le decía, es que esto es demasiado bonito, es demasiado bueno. Tantos años llorando y yo no lo creía. Su cambio tan drástico, porque es un hombre muy determinado. Si hay algo que yo le aplaudo y es que él se propone algo y lo hace. Entonces, con la fuerza que Dios le dio el día de su salvación, por supuesto que él empezó a cambiar su manera de hablar. Era otro, y para mí era demasiado. Pero había algo, ese alguito que no le soltamos a Dios, que cometí el error desde un principio de la relación, tomar las riendas de la toma de decisiones, porque mi lema era, es que si él no se mueve, pues yo lo tengo que hacer. Y yo trabajaba y era autosuficiente y era independiente. En una de las ministraciones del pastor Javier, recuerdo, nos puso cara a cara. No sé si escucharon cuando él decía, 3 de la mañana yo me voy y me meto con los matrimonios. Bueno, esos éramos nosotros. 3 de la mañana en la recámara, porque no lo quiso hacer en la sala. Nos llevó a la recámara, siéntate tú aquí, y empezó a dejarnos todo enfrente, nos mostró todo y le dijo esa palabra a él, pero por supuesto que Dios estaba diciendo, te lo voy a decir así para que te caiga a ti. Le dijo, ¿te das cuenta lo que hiciste una mujer que no te necesita para nada? Tu falta de decisiones hizo que ella actuara cuando tú no lo hacías. Entonces, y él le estaba diciendo a él, tu lugar es cabeza de familia, tú bla bla bla. Y yo así como que, la Biblia dice que yo tengo que ser el 2 y él es el 1. Entonces Dios me habló ahí a mí. Y después de que yo ya le había dicho al pastor, yo no quiero, o sea, después del cambio que tuvo, que yo se lo pedí, lo hizo, yo todavía, como yo no quería soltar esa área de ser la mandamás ahí en la casa, ¿verdad? Entonces, no, aquí eso nomás, yo llegué, ya no soy así. Entonces, yo no quería soltar esa área, me costó, porque mi carne me pesaba. Bueno, sí pesa, pero en ese entonces la carne. Entonces yo no quería soltar esa área, batallé mucho y eso era lo que estaba estorbando. Y yo decía, ¿por qué mi matrimonio no logra hacer ese milagro completo? Pero era porque yo estaba tomando un lugar que no me correspondía. Decido separar, o sea, yo decidí
cuando platicaba con el pastor Javier, yo le dije, es que no, ya no quiero estar con él. O sea, ya me di cuenta, o sea, fíjate hasta dónde, o sea, ya me di cuenta que no, o sea, ya cambió, ya es muy bueno, sí, pero es que no se mueve, no quiere avanzar, no quiere crecer, no quiere, y le echaba, pero como no tienes idea. Entonces nos llaman a participar en el ministerio de matrimonios justo ahí. Cuando le dije, estás viendo que yo me quiero salir de esto y tú me hablas a trabajar con matrimonios, pero así es él. Aceptamos, porque si hay algo que nos hemos propuesto siempre es no decirle a Dios que no, por lo maravilloso que Él ha sido con nosotros. Entonces aceptamos, empezamos el curso, era la segunda vez que tomábamos el curso de matrimonios. Tomamos el curso para poder impartirlo. Pues en ese trance del toma del curso, hacemos un ayuno y vinimos aquí a cerrar ese ayuno con adoración, los 5 matrimonios que estábamos para participar. Y esa noche, por supuesto que le dije, oye, ¿quieres tú que quieres usarnos? Pero mira, o sea, ¿cómo le vamos a aconsejar un matrimonio que el 1 y el 2 y que él hace y que yo obedezco y así? Estamos mal, estamos volteados. Entonces, en lo que yo estuve ahí, y mira que por qué no lo haces, que entre razón, que él así, literal, me dijo Dios, ¿y cuándo te vas a callar y me vas a dejar a mí? Porque así platico yo con él, no sé tú cómo platiques, pero así me dijo, ¿y cuándo te vas a callar y me dejas trabajar? Entonces, no, por supuesto que estaba ahí llorando, ahí entre los mocos y todo. Y ese día le dije a Dios, le dije, va, yo no vuelvo a hablar una palabra negativa de él. Aún no estaba el cambio, pero yo estaba creyendo. Yo no vuelvo a decir una palabra negativa de mi esposo, pero te vas a encargar tú. Y fue entonces cuando el pastor Javier en una ocasión le dio palabra, le dijo que iba a tener una clínica, no le dijo consultorio dental, le dijo una clínica, porque Dios es a lo grande. Tú sabes que cuando Dios actúa, Él te da manos llenas. Entonces Dios usa al pastor Javier, le da una palabra y empezó, así como empezó en ese año que llegamos a Cristo, empezó a trabajar de una manera sorprendente. Y donde yo pude ver que cobra vida la palabra, cuando dice confía. Decimos creer y oramos con fe, y como te decía al inicio, yo no dudo de tu fe, yo no pongo en tela de juicio que tú le crees. El asunto es, esa fe la tienes firme en el proceso de la espera. ¿Sigues orando con la misma fe o sigues, pero te desesperas y tomas atajos? Y para terminar, pues obviamente Dios lo hizo y lo hizo completo. Puso, que este es otro testimonio, puso el momento preciso, el lugar. Hoy tenemos una clínica que yo sé que vienen cosas grandes, porque todo está en manos de Dios. Si hay algo que hacemos siempre es ponerlo a Él en primer lugar, y eso no hay duda, que Él paga y paga bien, y servirle a Él es lo más maravilloso que hemos decidido hacer. Y en Filipenses 1:6, que es el versículo con el que termino, dice, y te recuerda hoy, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Yo no sé cuánto tiempo dure. Lo que sí te puedo decir es que vale la pena esperar de su mano, esperar orando, creyendo. Y después de tantas veces que Dios le recordó a Abraham y que aún así le hizo caso a Sara, podríamos decirlo que aún así, después de que Dios les hablaba y le hablaba y le hablaba, la regaron, Dios se los vuelve a confirmar. Esa es su infinita misericordia. Aún y cuando has tomado y hemos tomado atajos que no eran
pertinentes en el momento. Dios vuelve a recordarte, y en Génesis 17, 1 y 2, Él les vuelve a recordar después de que ya pasó y que tuvo el hijo con la sierva y todo, les vuelve a recordar y les dice, Dios se le muestra a Abraham, y aunque él sabía quién era, porque Abraham lo conocía, Abraham sabía, por supuesto, él tenía intimidad con su padre, aunque él sabía, Dios ese día que se le presenta le dice, soy el Shaddai. Y Dios tiene muchos nombres, lo sabemos, pero Shaddai, soy el Todopoderoso, le dijo. Usó específicamente ese nombre para recordarte la promesa. Y digo recordarte porque hoy específicamente usa ese nombre para decirte, soy el Todopoderoso. Pero hay algo que luego no nos gustan, las cláusulas, porque ese yo me lo imaginé que venían letras pequeñitas, por eso a veces no nos damos cuenta. Dice, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Ay, ¿para qué le seguías leyendo? ¿Sí? Porque es ahí donde viene lo que me sucedió, que la carne me pesaba y yo no quería soltar eso que yo tenía dominado, que era, yo tomo decisiones, yo hago, yo deshago. Entonces, pero Dios es bien exacto. Pero sírveme, y en la Nueva Traducción Viviente es otra traducción que me encantó porque dice, vive en mi presencia y sé intachable, y es de la mano. Vive en mi presencia es, ten intimidad conmigo, búscame. No cuando quieras tomar tus decisiones ahí como que no me escuchas, no, pídeme con fe, yo lo voy a hacer, pero ten intimidad conmigo, búscame. Sigue orándome, sígueme pidiendo, sí, eso le agrada. Y sé intachable, o sea, haz lo que dice mi palabra. Porque a veces tomamos versículos bien bonitos que nos agradan, pero en donde dice, y la mujer se someterá a su marido, ay, ese no me gusta. Pero si lo haces, trae bendición. Si tú dices y haces todo lo que el manual te marca específicamente, trae bendición. Entonces, hoy estamos en un tiempo, mujer, de verdad, que eso me ha costado a mí aprenderlo, pero hoy lo vivo realmente. Trato, no somos perfectos, seguimos teniendo errores y seguimos trabajando, pero hoy estamos en un tiempo donde no solo basta leer la Biblia. Es maravilloso estar en los devocionales, aprendemos un mundo de cosas y es una bendición ver y compartir testimonios, pero no solo es leerla y escucharla. Tenemos que vivirla. Vivirla es, vivo lo bueno y vivo esperando sus promesas, pero también vivo lo que me pide que haga para que llegue mi promesa. Eso es vivirla. Amén. Entonces, cuando Él me recuerda a Filipenses y me dice, yo todo lo que empiezo lo termino, ¿por qué dudas? Y hizo otra revolución en nuestra vida y pasó todo lo del consultorio, cuando yo pensé que Él ya, no sé, que ya me había dado mucho porque ya había convertido a mi marido y ya era bien bueno y me amaba y todo. Él te sigue sorprendiendo, así es. Y yo sé que lo va a seguir haciendo. Créele, no te des por vencida, confía en Él, porque viene algo bueno para tu vida.